Estaríamos tratando de que finalice de alguna manera con un manual que estamos intentando armar y estamos discutiendo todavía. Y justamente para eso, como decía Rodrigo, es necesario que hayan inspectores que entiendan bien a la raza, y de eso se va a encargar Brian, de comentarles bien qué es lo que la córrida quiere para la zona, y junto con Mauricio desarrollar un poco el componente genético, que la idea es que las dos cosas vayan de la mano para tener una tasa de progreso más rápida. Para ver la similitud, ¿no? Las variaciones, bajamos hasta el centro de la barriga, y en el caso de estar jurando lo hacemos por los dos lados. De nosotros recibe la mitad de la genética de nuestro padre y la mitad de los genes de nuestra madre. Bueno, eso es lo que tenemos en cuenta también para hacer esa separación del genotipo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos el dato de la genealogía, como en el caso del pedigrí, no solamente tenemos la información de un animal, de un carnero, de un borrego, sino de sus hermanas, sus tíos, sus primos, sus abuelos. Si tenemos dudas, saquemos un mechoncito, lo enroscamos y tiramos. La lana no se corta, el pelo sí. Yo estoy que es casi un más allá que un poquito. A pesar que tiene un poquito, digamos, tampoco es el extremo a que sea impecable, pero bueno. Está mal, pero es excelente. Cero. 187. Y el lomo, Más. arrugas. No, ¿qué? General, corto de mecha, no tiene carácter, mazo y penetración de tierra, así que negativo.